principio, que es la sepsis. Tiene un nombre muy cortito, pero hay que prestarle mucha atención. Luis Llano López, el doctor, ahí lo tenemos y muchísimas gracias por prenderte, Luis. Gracias. Vamos a hablar de esto, de este tema que muchos se están despertando para ver qué es la sepsis. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Alejandro y Fernando. Bueno, sí, hoy se conmemora el Día de la Lucha Mundial contra la Sepsis, y esto que por ahí es una palabra que no se usa muy frecuentemente, es una reacción totalmente desregulada de nuestras defensas ante una infección, cualquier infección. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una neumonía o tener una infección urinaria, y cuando vamos al médico nos da tratamiento y nos curamos. Eso es lo normal que nos ocurre ante una infección, o lo esperable, digamos. Cuando ocurre este síndrome, que se llama sepsis, nos dan el tratamiento y no nos curamos. ¿Y por qué nos curamos antes? O sea, ¿por qué nos curamos normalmente? Porque nuestro sistema de defensas ataca a la infección ayudada por los antibióticos y la infección desaparece. Cuando nuestro organismo reacciona de forma exagerada, sin ningún tipo de regulación ante esta infección, aparece la sepsis, que es un cuadro mucho más grave, ¿sí? Subimos en gravedad, digamos. Con riesgo también. Doctor, perdón, ¿se considera una infección en sí misma o es el resultado de una infección? Es la vía final de una infección. De cualquier infección puede terminar en una sepsis. Se considera dentro de las infecciones como el último estadio previo a hacer falla de todos los órganos del cuerpo. Doctor, no sé si no, sí, por supuesto. A ver, ¿hay alguna relación entre esta reacción del cuerpo, la sepsis, y, por ejemplo, enfermedades que también tienden a generar manchas en la piel y en casos extremos hasta amputación, como la diabetes, por ejemplo, o enfermedades cardiovasculares, ¿no? ¿Qué conexión hay en esto de sepsis y la diabetes, por ejemplo? Todas estas enfermedades no transmisibles que usted me nombra, tener problemas de presión, tener problemas cardíacos, tener problemas de regulación del azúcar, que sería la diabetes, son predisponentes a quizás tener más riesgo de desarrollar una sepsis ante una infección, ¿sí? Nos predispone. Todos los trastornos inmunológicos en pediatría, ser más pequeño te predispone a infecciones más graves, y bueno, son predisponentes de un peor pronóstico, de que ante una infección que quizás es no banal, pero menos grave en cualquier persona, en este tipo de pacientes tiende a ser más grave. Claro. Doctor, perdón, dale vos. ¿Cómo nos damos cuenta? Si es tan grave, ¿cómo hacemos para contrarrestar lo que nos puede provocar la sepsis? Sí, bueno, el diagnóstico siempre empieza por el primer sitio de contacto con el sistema de salud. Eso es súper importante remarcarlo, porque uno va a la consulta porque se siente mal, justamente. Entonces, el sistema de salud, el médico o enfermero, es el que tiene que estar muy atento a las condiciones clínicas que nos representa la sepsis. Uno, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir muy mal. Es una infección que decimos que uno siente que no es el mismo, que se siente como una alteración neurológica, nos sentimos perdidos, con sueño cuando no deberíamos tener sueño, desorientados. Es la sensación también de que podemos fallecer, ¿no? Es una sensación de que la infección nos está haciendo mucho daño. Sentimos que es algo grave. En pediatría hacemos mucho hincapié con que los papás nos dicen que su chico no es el mismo de siempre, su hijo no está bien, está grave, es la sensación de gravedad. También nos puede pasar que orinemos poco, nos salgan manchas en la piel, tengamos las extremidades frías, vamos a tener fiebre. La sepsis puede ser por bacterias o por virus, pero sí la fiebre es un marcador, o lo otro que nos puede pasar es que estemos fríos, que tengamos hipotermia. Son todas cosas que uno va viendo. En esto lo importante es consultar, obviamente, pero que el mismo sistema de salud lo pueda detectar, que eso es un problema a nivel mundial. Una vez que uno empieza con esa cadena de sucesos desregulados del sistema inmunológico, es como si empezara un cronómetro
a marcarnos tiempo. Es una cuenta regresiva donde nosotros rápidamente tenemos que hacer algún tratamiento. Si no, el paciente en forma brusca va a terminar en una terapia intensiva o falleciendo, porque es rápida el desencadenante, esta cadena de sucesos. Doctor, entonces, perdón, Fer, que te vuelva a interrumpir, pero entonces en este caso es una cuestión de que los síntomas o la manifestación de la sepsis es más por sensaciones y no por demostraciones cutáneas pongo como ejemplo, doctor, baba, ojos rojos. No va por ese lado, sino la sensación que uno tiene. No, es una mezcla, pero el diagnóstico es clínico. Lo que pasa es que uno rápidamente tiene esa sensación de gravedad y el clínico, lo que le decimos el ojo clínico un poco, es ver al paciente que está grave. No es una infección común. No va usted a venir con una sepsis, a sentarse en el consultorio, a charlarlo más bien, contarme todos los síntomas. Ingresa ya a la consulta grave. El tema es que lo que estamos haciendo mucho hincapié desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, desde los comités de shock y sepsis, es marcar esto, que uno lo tiene que pensar rápidamente, porque si no, pensamos que los pacientes con sepsis están siempre en los hospitales, o uno los va a encontrar en una terapia intensiva, y ese paciente empezó sus síntomas en un centro de salud, o en el consultorio de un médico privado, pero no empezó en la terapia intensiva. Y ese es el reloj que nosotros decimos que nos tenemos que apurar a tratarlo. Como le decía antes, va a tener fiebre, se va a sentir mal neurológicamente, con trastornos de conciencia, va a orinar poco, va a sentir mucho frío, va a tener las extremidades frías, con cambios de coloración. Doctor, hay muchos síntomas. Y en ese caso, que tenga estos síntomas para confirmar y diagnosticar que tiene sepsis, ¿cuál es la prueba? ¿Que hay un análisis de sangre? ¿Cómo salta, ¿no?, la ficha para ustedes? El diagnóstico es clínico. O sea, no tenemos un parámetro de laboratorio que nos diga es esto, que sea específico. Sí tenemos parámetros de infección y que nos marcan que el paciente está cursando una infección y probablemente una infección severa. Tenemos, digamos, estadísticamente mayor probabilidad de que sea una sepsis o no, pero el diagnóstico es clínico. Exacto. Tenemos que sospecharlo para poder diagnosticarlo. Como pasa en otras enfermedades, Fer, que también hemos hablado, doctor, es descartar lo que no es para llegar a lo que sí es. Yo le cambiaría a pensar permanentemente que puede ser, para no escaparle a que no sea. O sea, no hacerlo por descarte, sino cuando un médico clínico, cualquiera, ve un paciente con estos síntomas que yo les decía, tiene que pensar en sepsis. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que se llama la hora de oro, donde es desde que empiezan los síntomas, dentro de la primera hora de sepsis, uno debería dar un antibiótico endovenoso de amplio espectro, que le decimos, que mata una cantidad importante de bacterias. Sí. Y tenemos una hora para hacerlo, no tenemos que tardar más de eso. ¿Por qué? Porque si lo hacemos dentro de la hora, el pronóstico del paciente mejora. Entonces, si nosotros no lo sospechamos y el paciente empieza a hacer consultas durante el día en varios nosocomios, ahí perdimos ese tiempo que es invaluable. Es contrarreloj. Wow. Wow. Wow, ¿cómo queda uno después de introducirse en un tema que prácticamente era desconocido y ahora lo conocemos? Y hay un mensaje, Fer, llegan... Sí, varios mensajitos, bueno, por incentivar el tema del tratamiento, dice acá Llegueta de Mendoza, Raúl dice, el tema lo tengo presente, un familiar falleció de sepsis en terapia, gradualmente las fallas multiorgánicas y los esfuerzos para que actúen los antibióticos de amplio espectro, hay que buscar médicos de calidad profesional, dice por acá Llegueta. Bueno, mire, como usted, doctor, que ha sido clarísimo con este tema. Contestarle que es importante, esto es un problema a nivel mundial, no solamente nuestro, que no es tan fácil el diagnóstico, pero por eso justamente este día lo estamos tratando de concientizar a todos, porque necesitamos hacer conciencia que existe. Se muere una persona por sepsis cada 3 segundos y el 80%, 85% fallecen en países de bajos y medianos ingresos. Somos nosotros. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero lo primero es pensarlo. Si no pensamos en sepsis, incluso el eslogan del día es vos pensaste en sepsis. Hay que pensarlo. Si uno lo deja para el final, pierde ese tiempo tan importante que uno va, perdone la expresión, pero es corriendo de atrás a la enfermedad si no se apura. Sí. Llegarle antes porque... Ha sido realmente apasionante, ha sido un despertar a un mal que está ahí cerca y que mucha gente no tiene idea, incluidos nosotros, de su existencia. Gracias en serio por la nota, doctor.
es tomar Perdónenme, conciencia. Sí, como sí, súper importante para prevenir esto, que me dan el espacio, 2 segundos, Sí, carné adelante, doctor. completo, lavado de manos, agua potable, son las cosas que han cambiado este tipo de enfermedad. Entonces, lavado de manos estricto y vacunación completa y consultar. Son las cosas que sugerimos para prevenir y no tratar estas cosas que ya se Doctor, por se lo me tanto, escapan. quiero inferir a partir de lo que me está diciendo que los casos de sepsis son mayores en lugares donde no hay buena higiene, o la persona no tiene a lo mejor acceso a agua. Totalmente, por eso Bien. volvemos que es una enfermedad endémica de países de medianos y bajos ingresos. Bien. Son en estos lugares donde los problemas de Claro, infraestructura y no cumplimiento de carnet de vacunación generan que uno tenga más riesgo, ¿sí? Qué Y son increíble, cosas que en doctor. Argentina se pueden. Eso es Se puede importante. buscar lavado de manos, vacunación. Gracias, doctor, en serio. Gracias, muchísimas gracias por habernos despertado este nuevo mundo, ¿no? De conocer lo que está ahí al lado de nosotros. Gracias. No, por favor, muchísimas gracias por el espacio a ustedes. Por Hasta luego, favor, doctor. Gracias. estamos charlando con el doctor Luis Llano López, él es médico intensivista y nos enterábamos de todo lo que